¿Listos o no? Allá vamos, bienvenidos a este espacio de transformación, así como las escondidillas ahorita, cuando nos decían listos o no, pues el día de hoy te damos la bienvenida, como siempre es un placer recibirte en este nuestro espacio de transformación y te recibo en compañía de mi querida maestra, tú lo sabes, ella es Sara Radillo, maestra en aplicación mental, también psicóloga y especialista en desarrollo humano con más de 30 años de experiencia, y es un gusto el día de hoy estar contigo, Sarita, porque vamos a hablar de un tema que a todo mundo seguramente le mueve, sí, porque tiene que ver con la culpa y lo denominamos así, el peor error humano. La culpa no es algo que habite en nuestro ser, en nuestra alma, es algo que hemos comprado. ¿O qué onda con la culpa, Sarita? Bueno, muy buenos días, bienvenidos a esta su casa. Aquí, espérame, déjame. Sí, pues bienvenidos a esta su casa. Hoy vamos a ver este tema tan interesante que creo yo que al iniciar este año, como lo hemos visto, ¿verdad? Que ha iniciado muy intensamente, pero creo que es un tema muy interesante, muy importante que nosotros lo abordemos, porque lo titulamos así, el peor error humano. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros decidimos, consciente o inconscientemente, caer en la culpa. Okay. ¿Sí? Por lo regular, bueno, vamos a ver. Primero vamos a hablar de esto. Fíjate que hace algunos días leí una reflexión de un doctor, ¿sí? De un doctor David de Prado. Y él, fíjate, mencionaba, me causó curiosidad porque mencionaba que vivimos en una sociedad con unas emociones destructivas, de una sociedad enferma emocionalmente. Y sí, tiene toda la razón. Entonces, nos decía ahí que la persona con estas emociones, y dentro está la culpa y otras muchísimas más emociones negativas, destructivas. Y lo interesante que yo ya lo había notado, que esto es contagioso. ¿Sí? Entonces, solo es cosa de estar viviendo con una persona, por ejemplo, melancólica, triste, y te vas deprimiendo. Negativa. Que tiene odio, que tiene ira, que se siente fracasada. Entonces vamos viendo que ahorita la gente, las personas han resumido quizá todo en depresión. Ay, me siento depresión. Pero la depresión trae una infinidad de emociones, exactamente, de estas emociones negativas que son destructivas. Y la sociedad se ha ido contaminando, y entonces él maneja que es como si fuera un parásito, ¿sí? Que va creciendo y que nos va contaminando, ¿sí? Que vamos contagiándonos. Entonces creo yo que una de las primordiales es la culpa. Vamos a ver, yo siempre he hablado que de la culpa son dos hermanas gemelas, sí. Y que una es cuando nos estamos culpando a nosotros mismos, que podríamos decir también, o sea, detrás hay un rasgo de soberbia, porque quieres controlar todo, quieres que todo salga bien, hay un perfeccionismo, ¿sí? Pero lo que se nos olvida es que también queremos controlar a las personas, queremos agradarlas, y cuando no son felices, cuando no están bien con nosotros nos vamos culpando, creyendo que nosotros tenemos que controlar todo. Esa es una de las hermanas. La otra es cuando estamos culpando a los demás. Entonces, cualquiera de las dos es que no asumimos nuestra responsabilidad. O sea, ya sea que tú te culpas o echas la culpa, la misma es que no quieres ser responsable y que estás parado en la irresponsabilidad. Exactamente. Incluso la que tú te estás culpando porque las cosas de otros no salen bien o los otros no están a gusto, te digo, es un rasgo de soberbia, pero también tú crees que eres muy responsable. Y no, les estás robando la oportunidad de que los demás asuman su responsabilidad. Es como una sobreprotección, y lo que estamos haciendo realmente es como cortarle las alas. ¿Cómo empezamos a abordar la raíz ahorita? Y a ver, permíteme, para poder hacer nuestra primera ronda de saludos, ¿cómo abordarla desde la raíz? Porque así como lo describes, nos cambias totalmente el concepto, porque evocamos en esta sociedad enferma la culpa
para inclusive, tú lo dices muy bien, no soltar, controlar, mantenernos en sufrimiento, no desapegar, o sea, la culpa inclusive es nuestro grillete, que no nos permite avanzar, pero muchas personas ni siquiera lo identifican que están ahí paradas. Exacto. ¿Cómo identificarlo? Entonces, lo primero es saber cómo te sientes, o sea, tienes que tener como un termómetro para saber qué es lo que estás sintiendo, por qué sientes este desgano, porque fíjate que toda esta emoción negativa, cuando nosotros o vamos culpando o nos sentimos culpable, nos van minando la energía, ¿sí? Vamos nosotros sintiéndonos o colocándonos en un papel de víctimas, cualquiera de las dos. Víctimas porque el otro no logró lo que yo quería que lograra. No hizo lo que yo quería. Y no hizo lo que yo quería, ¿sí? O esta sobreprotección de querer como confundir este amor, ¿verdad? Porque se le dice amor a esta sobreprotección, pero realmente estamos destruyéndole esa autosuficiencia al otro. Y entonces aquí, ahorita voy a hablar de la culpa, cuando vamos culpando a los demás, es buscar a todo mundo como victimario, estarlo poniendo como victimario, no descubrir que mis resultados fueron por mí inconscientemente. Entonces, cuando algo te sale mal o no te sale como tú esperabas o no obtienes lo que tú querías, volteas inmediatamente a ver quién está a un lado para poderle echar la culpa. ¿Sí? Sarita, permíteme, vamos con una ronda de saludos y también para identificar, me gustaría que nos hablaras cómo habla el que se esconde detrás de la víctima, elige su verdugo, por así decirlo. Sí. ¿Cuáles son las palabras, cómo habla, cómo se mueve? Porque les voy a decir, es muy padre decir, ya me acordé del compadre o la comadre, pero cuando nos empiezan a dar los síntomas, hay algo que en nosotros se mueve y ojo, escuchen cómo reacciona su cuerpo o qué pasa con sus emociones, porque si les empieza a enojar de pronto es porque ahí estamos instalados, pero como estamos en disposición para dejarnos de contar las historias que somos los buenos del cuento y decidimos indagar en nuestras sombras, seguramente no vamos a resistirnos. Nada más permíteme, a Luis Casango ya está conectado, Pati Cuellar, buenos días. Buenos días. Dey ya está conectada, bendiciones, nos manda Surias desde San Luis Potosí, nos manda bendiciones, le encantan los programas y nos manda muchas bendiciones. Carmina Gómez, tan identificada, y qué padre que puedas decir, me identifico, porque ya por lo menos saber dónde estamos parados, y por eso quisimos abordar este tema al inicio del año, para que no nos llevemos nuestro grillete todo el año y hoy decidamos poderlo liberar. Suria dice, a mí me enfermó, me enfermo de fibromialgia, que la enfermó de, ¿cómo se llama? Fibromialgia. La culpa cuando dejé ir se alivió, fíjate. Era tanto el dolor que en el cuerpo lo somatizaba. Y sobre todo, Suria, gracias por compartirnos, porque para tomar responsabilidad no creo que haya sido un proceso ni tan fácil. Pero lo pudiste hacer, gracias por ello. Betty de León también conectada. Blanca Todaki, buenos días. Qué gusto tenerte aquí, Blanca. Leti Valerio presente, nos manda saludos. Lupis también, buenos días. A ver, ¿cómo se mueve, cómo habla, cuando estamos parados en culpa y víctima? Sí, Margaret, por ejemplo, la típica expresión que decimos es como que por tu culpa no soy feliz. Tú no haces nada para hacerme feliz. O siempre me sentí aprisionada. Sí, ¿no? Sí. Porque también puede ser. Nunca me sentí libre, o sea, nunca fui libre. ¿En qué momento? Sí, pero eso de que el otro tiene que trabajar, la otra persona tiene que trabajar en tu felicidad, oye, si con trabajos uno puede encontrar el detonante y la receta para uno. O cualquier cosa que tú empiezas a realizar y no tienes las cosas suficientes, volteas a buscar por qué, por su culpa, no tengo esto, no me salió, no pude hacer esto, porque tú no te preocupas por mí.
¿sí? Porque tú no me tienes todo lo que yo necesito. Entonces dices, pero ¿en qué momento lo pediste? Ok, que regularmente, les voy a decir, les voy a dar o sea, todos pasamos por ahí. Sí, claro. Porque como nos contamos que dependemos del otro para hacer, Ajá. y todos de manera, inclusive tú lo acabas de decir, cultural, Sí, en la inconsciencia colectiva pensamos que lo que nosotros somos es porque dependemos de lo de afuera. Exactamente. Y regularmente evocamos esa víctima que sí. a todo el mundo hace responsable menos a uno. Exacto. Y cuando surge alguien que te dice, a ver, momento, esto se generó porque tú no preparaste esto, porque tú quieres que el otro te haga feliz, tú no te estás haciendo responsable de tu felicidad. ¿Sí? La culpa es la primera que cuando lleguen, es que ya me la estoy imaginando, ¿no? Me la he imaginado bien recitando también por ahí, ¿para qué nos hacemos santos? Cuando estás en consulta y lo pones, o en clase y lo pones así, lo primero que te responde la culpa es, claro que no, Sarita, claro que no, lo que tú me estás diciendo, y ¿saben qué me acuerdo mucho? Cuando conocí a Sarita tenía neumonía, Marta, que no se me quitaba con antibiótico ni nada, y me dijo, lo que tú tienes es que te está asfixiando algo de lo que no te quieres hacer responsable. Mi primera reacción, no crean que fue gracias, Sarita, por darme la luz y el camino. No, me enojé y dije, no, fue un bicho raro que se me pegó, que pesqué. Pero me movió porque ya después regresé para preguntarle, a ver, ¿qué fue lo que me dijiste? Y empezó ahí como el camino. Pero la primera resistencia de la culpa va a ser, no es cierto. O sea, no es cierto y hasta viene con enojo, Sarita. Sí, entonces fíjate que un rasgo de la culpa podríamos decir que viene de nuestra irresponsabilidad. Okay. Ahora, cuando estamos en la irresponsabilidad, lo único que buscamos son culpables. Entonces, esa es una vamos a decir, un foco, una alerta que nos va a decir si estamos en la culpa. Okay. ¿Sí? Cuando pasa algo, cuando se supone que algo veo que no me gusta o estoy viviendo una situación que no me agrada, estoy buscando culpables. En un hecho tan cotidiano como, por ejemplo, se cae la jarra del agua. Ajá. Y el primero que llega y pregunta, ¿quién fue? Ese está en culpa. Exactamente, ¿no? Cuando preguntas, ¿pero quién lo tiró? Sí, inmediatamente, bueno, o sea, recoge, limpia. O sea, a ver, resolvamos. Sí, resuelve. Entonces, la idea de resolver habla de buscar soluciones, y entonces responsabilidad es la habilidad de dar una respuesta asertiva al momento, a lo sucedido. Entonces aquí viene la diferencia. Entonces, si pasa algo y yo busco culpables, estoy parada en la irresponsabilidad. Si en esa situación, en la misma situación, busco soluciones, estoy en la responsabilidad. ¿Así de sencillo o así de difícil? A ver, ¿por qué nos asusta la responsabilidad? ¿Por qué de pronto a la responsabilidad hemos puesto una carga tan fuerte que pareciera que en lugar de ser un regalo, hay que huirle porque ni puedo, ni sé, ni cómo se maneja? ¿Por qué de pronto le huimos tanto a eso? Mira, creo yo que mira, una de las razones nos da miedo porque a veces no sabemos. Ignoramos cómo resolver las cosas. Es por eso que, por ejemplo, todo lo nuevo nos da miedo. Ajá. Y reacciona nuestro ego. Y no, pues yo no fui, ¿sí? Porque no asumimos, porque también tenemos miedo a ese castigo o a esa etiqueta social que nos puede decir, mira, no supo, mira, sí, se equivocó. Entonces, realmente eso no es un pecado. Es decir, no sé, bueno, pero voy a aprender, tuve un error, pero la próxima vez pues voy a poner más cuidado y voy a hacerlo mejor. Obviamente, si es algo muy trascendental, que tengo que tomar una decisión y no lo sé, pues pido orientación, pido una guía, ¿verdad? Ser orientada para hacer lo mejor posible para, pues, o sea, menos equivocar. La careta, tú decías, hay dos caretas, una que buscamos culpables y otra, la que también está muy fuerte, el que siempre se flagela, el que inclusive es, no puedo, no me sale, es que soy así.
es que, bueno, pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? O sea, como que se escuda en todas estas caretas. Sí. El que se dice es que soy flojo, no tengo la determinación. O sea, siempre cuando va a hacer algo, el primero que se pone el pie es él. ¿Es por culpa? Sí, claro, porque aquí además, o sea, imagínate que eso que te digo, cuando me sale algo mal, busco culpables, aquí ya tengo al mismo. O sea, yo soy mi propio victimario y yo soy mi propia víctima. O sea, todo está aquí adentro. O sea, exactamente. Entonces, está mi mente en contra mía. Y yo en contra de mi mente, sí. Y ahí como llega un punto en que necesitamos hacer las paces, porque fíjate, gracias por sus colaboraciones y sobre todo sus participaciones. Jess dice, yo escuché una entrevista con el Dalai Lama donde le preguntaban qué pensaba de la culpa y no entendió el concepto aún cuando le explicaron el significado. Me hizo reflexionar en cuánto se basan ciertas religiones en Occidente en el miedo y la culpa. Pues es inclusive de donde se nutren y sobre todo dice ella, qué fuerte, y sí que fuerte, porque inclusive si se fijan en y esto no es cuestión de que nos vamos a meter con las creencias de las personas. Si a ti tu creencia en verdad te hace ser mejor persona y dejar de juzgar al otro, sigue por el camino. Claro. Pero si lo que te está generando es más culpa, por ejemplo, en una oración católica se fijan, por mi culpa, y luego aparte eso es reafirmación en el cuerpo. ¿Cómo vas a salir de ahí? Exacto. Si no permites sanarla, Sarita. Sí, entonces no, sí, ahí se necesita una intervención. Además sabemos, fíjate, que también la culpa, así como decíamos que nos permite tener el control, nos permite manipulamos con la culpa. Cuando hacemos sentir mal al otro, lo estamos manipulando. Entonces, imagínate todas esas relaciones tan tóxicas, exactamente, que luego vamos generando. Imagínate una persona que conoce a otra, una que es manipuladora, que le gusta controlar, ¿verdad? Y la otra que asume la culpa, que todas las culpas se las achaque. Entonces imagínate, ahí ¿qué relación va a ser? Toda tóxica. Oye, como una vez escuché, más bien vi un post de esos que dicen, ay, el tóxico de mi pareja o la tóxica de mi pareja, ¿no? Y decía, el tóxico tú por seguir ahí. Exactamente. No, porque está bien fácil identificar la toxicidad del otro, pero la nuestra no nos gusta hacer. Exactamente, ¿no? Y no se identifica tan fácil, o sea, somos muy fáciles, te digo, de ver para afuera. Fíjate, aquí voy a dar paso a una pregunta que nos hace Inés, que dice, me encanta, me identifico, yo no he podido expresar mi pensar y sentir, me enfermo seguido de la garganta, ahorita le explicamos por qué, ¿cómo puedo soltarlo y decirlo y sobre todo sanarlo? Fíjate, hoy pregunto. Ok, bueno, o sea, sabemos que tenemos que decirlos, pero aquí necesitamos ser como prudentes, ¿cómo decirlo? Porque a veces vamos, como les digo, vamos cometiendo sincericidios, ¿verdad? O sea, me dicen que sea sincera, que sea clara, que lo diga así como lo siento, que sea yo franca, y lo que vamos haciendo es lastimando a la gente. Y entonces, obviamente, voy a tener una retroalimentación mala, ¿sí? Negativa. Entonces, aquí, lo que necesitamos hacer es como hacer ese momento de pausa, esa conciencia, ese tomar conciencia. A ver, ¿qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? ¿De dónde vino? O sea, identificar todo esto. Y ya que tengo como todos esos datos, mira, hay una cosa que es reflexiona, medita. Medita sobre la situación, ponte en el lugar del otro, monta ese escenario para que tú puedas ver que a lo mejor si yo no le digo nada a la otra persona cree que está bien. Okay. Entonces va a continuar haciéndolo y yo me voy a continuar guardando. O sea, ella lo que está expresando el cuerpo es que está atorada. O sea, literalmente traes ahí una pelota de emociones que necesitan ser comunicadas, pero no lo has hecho. Quizá lo que te detiene es porque temes la reacción del otro, temes lo que te vaya a decir, cómo te vayas tú a sentir. Y ese es el miedo, porque, mira, a veces no hablamos por miedo
y yo digo, no tomamos las riendas de nuestra vida por miedo, porque cuando tú tomas las riendas de la vida, de tu vida, a veces tienes que decirle no a las personas, ¿sí? Porque a veces no puedes decir no, no quieres hacerlo, pero dices sí. Entonces, esto nos da miedo que las personas se enojen con nosotros, ¿sí? Como hacer hasta enemigos. Entonces, ese es el miedo. Por eso es que nos lo callamos. ¿Por qué? Porque traemos también una instrucción pues, cultural, hemos aprendido culturalmente a que tenemos que agradar a los demás y no importas tú, tienes que agradar a los demás. Y si entre más tapete, más buena onda, ¿no? O mejor, o casi sí, que ganas el cielo. Sí, y entonces solo es cosa de que un día digas que no o digas, expreses lo que sientes y realmente las personas se van a voltear, se van a molestar contigo, a lo mejor se van a alejar, te van a dejar de hablar, pero no importa, les vamos a dar ese tiempo para que hagan conciencia, reflexionen y a lo mejor se den cuenta de la calidad de persona que eres. Sarita, ¿cómo sanar de la raíz? Porque yo creo que el paso, fíjense, yo sí creo que es más doloroso. Dicen, son dos primas hermanas, pero el más doloroso es el que la culpa termina siendo tu peor enemigo, te termina convirtiendo en tu peor enemigo. Sí. Creo que no puedes perdonar, o sea, y ni siquiera, fíjense, aquí el perdón no va a llegar con que yo de la divinidad, yo desde mi ego te perdono, o sea, sí, no, ese perdón no habita en este plano humano, es un plano superior que llega cuando sana. Pero creo que para poder soltar al otro y dejar de echar culpas afuera, el primer paso, y tú me corregirás, es cómo haces las paces contigo mismo cuando te has convertido en tu peor enemigo. ¿Cómo llegas a ese punto? ¿Cómo bajas las armas? ¿Cómo te pones de rodillas frente a todo eso para por fin perdonarte? Mira, creo yo que aquí nos podría ayudar mucho el tener un yo ideal. ¿Cuál sería ese yo, esa persona? ¿Cómo sería yo? Si yo fuera esa persona que yo admiro. O sea, el poder tener un yo, o sea, ver mi yo del presente y tener un yo del futuro. Okay. Porque esto me va a permitir como poder delinear la figura que quiero ser y cuando hablamos de esto es colocándonos, practicando esos valores. O sea, ¿cómo quiero ser? Quiero ser una persona humilde, sabia, sensata, prudente, alegre, honesta. Sarita, ¿cómo es este encuentro? Porque, por ejemplo, no solamente es el quiero ser, porque eso parece tan futuro, y si estás súper clavado en culpa, se va a ver como imposible. Yo sé que en el alma o en esta parte más intuitiva habita todo lo que somos. Sí, sí. El punto es cómo lo reconoces cuando ya eres, pero aunque no te vayas a contar también, porque es que hay tantas trampas del ego es que como ya lo soy, ya no me esfuerzo. Que solito salga. Lo primero es hacer conciencia. Okay. Si tengo la culpa y de dónde viene, y entonces la otra es como a otra conciencia, una conciencia más interna, más plena, poder ver de dónde viene esta causa. Y puede ser de una frustración, de una tristeza, de una añoranza de algo, o sea, algo trae, o sea, pero primero es como, a ver, ¿por qué me coloco en esta situación siempre? Entonces, irte más atrás, ¿esto por qué me lo genera? Pues me lo genera la frustración, porque no he logrado ser esa persona que yo quería ser. A veces te das cuenta cuando volteas y dices, ¿qué edad tengo? ¿Dónde voy? ¿Qué he hecho de mi vida? Así, a veces que luego me dicen, ay, no sé qué hice de mi vida, ya cuando desperté ya tenía esta edad. Y llega y el enojo, porque entonces a todo el mundo vas a culpar. Enojo, pero ese enojo viene por la frustración. Y entonces quieres culpar, pero ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué tú me hubieras dicho? O sea, no queremos asumir nuestra responsabilidad. Es como, no sé, se me vino a la imagen un grillete, de pronto como que el grillete tú te lo pones, pero sí. le dices al otro que ¿dónde estaba la llave? Exacto. Cuando el grillete ni siquiera es que exista. Exacto. O nosotros nos lo creamos. Ni tiene chapa, o sea, está nada más tú lo metiste. Es como, ¿te acuerdas del cuento de Jorge Bucay?
del elefante. Ah, sí. Que el elefante estaba tan acostumbrado a tener el grillete desde pequeño, que el día que ya no le ponen el grillete no puede salir del círculo porque no piensa que siempre lo trae. Exactamente. Y ese es el ejemplo de la culpa. Sí. Ese grillete, ¿cuál sería el día de hoy? Porque fíjate, me encanta Carmina, y gracias Carmina por decirlo, porque decirlo primero para ti y poderlo comentar no creo que sea un proceso fácil, porque dice, me acabo de dar cuenta que soy victimario al hacer sentir culpa a mis hijas y sí las estoy manipulando. El miedo ha sido el protagonista a lo largo de mi vida y a la vez me ha hecho sentir culpable a la hora de no hacer algo que desagrada a los demás. ¿Cómo salir de ahí? Fíjate. Bueno, primero, o sea, ya está la conciencia ahí. Y de veras te felicito por esta honestidad que ha surgido en ti y que veo que tienes ese deseo de poder salir adelante, de ser mejor persona y de tener ese trabajo personal que todos deberíamos de tener, ¿sí? Entonces aquí es como, ya me hice consciente y entonces ya descubrió ella que esta culpa la utiliza para controlar, pero obviamente detrás hay una vocecita que te dice, es para protegerlas, pero no. Entonces, si la vocecita me dice, es que lo estás haciendo para protegerlas, entonces detrás que hay miedo y ella ya lo acaba de... Y seguro fue, y tienes una historia y te va a contar la víctima, es que sí, porque sí, tenemos una historia que nos hace, pues si no nos protegemos así, sí, pero tienes que llegar a un acuerdo con esa vocecita, con la culpa, decirle, ok, pero esa fue una historia pasada. Claro. Ya no estamos en pero además, fíjate cómo son las cosas. A lo mejor tengo miedo de que les pase algo, ¿verdad? Por eso las sobreprotejo, las manipulo, las controlo, que no hagan nada, porque pueden estar fuera de mi control y ¿qué va a ser de ellas? Te fijas la soberbia. Pero aquí, fíjate, el pensamiento que hay detrás y sentimiento, porque hay una emoción fuerte, es el miedo. Y entonces cuando yo les digo, si tú estás teniendo pensamientos de miedo, lo atraes. Entonces, ¿qué estás haciendo? Sobreproteger. Cortarles las alas, no permitirles que ellas aprendan a protegerse, porque el día que no estemos nosotros como mamá, ¿qué va a pasar? Esas niñas, o sea, no van a poder resolver, no van a poder encarar esta vida, no van a poder surgir. Entonces, ese pensamiento de miedo nos empuja a hacer eso, pero creo yo que aquí está la pregunta, ¿y qué logro con eso? Más bien, el buen resultado sería lograr que ellas fueran autosuficientes, que ellas supieran tomar decisiones, saber entre lo bueno y lo correcto y lo malo, y poder elegir, enseñarlas a irlas eligiendo, llevar un acompañamiento. No sé qué edades tengan tus hijas, pero aquí permite, obviamente, si son niñas, pues sí, necesitas protegerlas, cuidarlas, pero hay que irlas enseñando, que vayan aprendiendo qué decisiones tomar, cómo elegir, qué cosas es bueno, qué cosas no es bueno para ellas. Y conforme se va creciendo, darles la oportunidad que vayan practicando y nosotros ir con ellas con un acompañamiento. Por ejemplo, cuando ya son adolescentes, es un acompañamiento que uno los va soltando y cada vez están menos tiempo con uno. Pero fíjate lo que dices, que curiosamente la culpa lo que te hace creer, entre más protejo, más cuidarse están, pero el resultado es el que más proteges, más controlas, más desprotegidas las dejas. Más desprotegidas las dejas, exactamente. Pero eso la culpa te va a hacer creer todo lo contrario. Y además, luego viene la otra culpa, ¿sí? O sea, ahorita yo las hago sentir culpables para poderlas controlar, pero después viene la culpa. Ay, si yo no hubiera hecho, si yo esto, si yo lo otro. Entonces estamos ahí en la culpa. A ver, entonces ahorita, sí, en realidad llegamos al punto, porque primero es como que vas por partes, ¿no? Enfrentas la culpa, luego vas al miedo y luego vas con la soberbia. ¿A la soberbia cómo se le habla? Bueno, la soberbia, o sea, hay que ponerla... fíjate que la soberbia es la que te genera impaciencia e ira, que cuando te enojas de todo.
pero obviamente sabemos que es el ego y esto es generado por miedo. Sí. ¿Sí? Entonces es una sobreprotección que incluso con la soberbia es una protección para nosotros, porque no quiero decirle a la gente que tengo miedo. Y además no quiero decirle a la gente que tengo miedo porque no sé cómo hacerlo. Ajá. Entonces es como tapar nuestra ignorancia. Fíjate. Pero ¿y? Todos somos ignorantes, ¿no? O sea, claro, o sea, estamos aprendiendo, ¿sí? Y obviamente nuestras decisiones van impactando en nuestra vida, en nuestras experiencias, y entonces creo yo que si lo que nosotros hemos vivido y nos sentimos culpables en eso, no podemos nosotros como creer que nuestros hijos van a vivir eso. Claro, no queremos que lo vivan, pero ellos también tienen otra vida. O sea, tienen su vida. misión. Sí, cada quien tiene su misión. Y a lo mejor la vida a mí, o yo me permitía, traje esas experiencias a mi vida para tener mayor conocimiento y saber que puedo dejar mejor preparados a mis hijos. Ok, fíjate, me acuerdo, se me vino a la imagen el dibujo que nos haces al principio de iniciar aplicación mental explica sobre la culpa y el ego. Ajá. Y me acuerdo que ponías mucho un dibujito de que cuando llegamos a este mundo y somos pequeños, pues venimos con un compañerito que se llama el ego. Ajá. Porque el ego tiene que ver con esta experiencia de vida, o sea, el ego para algo está, no es de que se lo hayan inventado y no es de que hay que eliminarlo, viene como un maestro cuando decides que sea el maestro, pero viene igual que nosotros, chiquito, sonriente, feliz, ¿no? Sí. Entonces nos van pasando las cosas y el ego piensa y se empieza a volver el protector, la careta, se empieza a poner su armadura. Y curiosamente al ego, la soberbia, uno podría decirle, ¿cómo se habla? Te preguntaba, no es a gritos. No. Es diciéndole, ya no tenemos nada que, o sea, no, ya no necesitas esa defensa. Exactamente, no decirle gracias. Ya lo vi. Gracias, ya lo vi. Gracias, me ayudaste en su momento, pero ahora yo me hago cargo, ¿verdad? No necesito que mi ego me esté... Que salga como el defensor. Exacto. Fíjate, dice que tienen 13 y 18 años y sí, también ahorita está en esa edad de que como ya las hijas empiezan a crear esta propia identidad, nos mueve como papás porque siempre estuvimos, era más dócil para ellos seguir lo que nosotros queríamos y ahora darnos cuenta, pero estás en buen momento, ¿eh? Sí, yo te sugeriría que enséñalas, pero hay reglas, hay normas, enséñales esas normas de comportamiento, normas de cuidado, para que ellas sepan diferenciar y puedan elegir lo correcto. Y lo más importante es que si tú estás viendo esto es para ti, o sea, claro. Empieza a trabajar en ti, porque la medida que empieces a trabajar con todas esas heridas que ya te decimos, que son las que vienen y mueven a la soberbia y al ego, que lo hacen más grande, entonces cuando las empiezas a sanar, empieza a bajar esa necesidad de control, empieza a bajar el miedo, empieza a sanar la culpa. Exacto, empiezas a tener esa confianza, empiezas a tener esa esperanza, ¿verdad? En tus hijas, de que ellas saben, y mejor tener esos pensamientos de confianza de que ellas van a saber y están aprendiendo a defenderse, están aprendiendo a cuidarse, a protegerse, a tomar mejores decisiones cuando te ven a ti. Obviamente, recuerda, van a imitar todo lo que tú hagas. Esta es la primera de muchas, de todas las caretas que vamos a ir abordando de la culpa. Por lo pronto el día de hoy, bueno, antes que nos vayamos, porque Sarita tiene clases, sí, me están esperando sus alumnas 5 minutitos más, dice, pregunta, cuando el marido se va con mujeres galantes, la esposa, ¿por qué ha de tener la culpa? No es culpa. Acuérdense que en pareja es la responsabilidad. Y es de los dos. Es que ahí es todo un tema, porque sí, también se ha abordado como que la mujer es la que tiene que cargar, pero detrás hay un trabajo muy intenso porque a la mujer le para, es que estoy haciendo conmigo que permito este tipo de que tiene que ver con una huella de humillación, de por qué permito que me haga daño así. Y a la mujer le detona esa huella y por eso se va la culpa, no porque la mujer tenga la culpa que el marido se va.
¿no? Exacto. No es así, pero fíjate, muy buena pregunta, lo abordaremos en su Sí, momento. sí, sí. ¿Y con qué nos vamos despidiendo el día de hoy? Y fíjense, para todos los que ya están decididos, y el día de hoy, en verdad, en honestidad pura, nos damos cuenta y decimos, tengo mucho trabajo en mí, les tenemos una buena noticia, Sari. Sí, la buena noticia, fíjense que vamos a iniciar un curso de aplicación mental y vamos a tener una clase muestra virtual, o sea, en línea. Mándenos su correo, ¿sí? Para mandarles por la liga toda la información. Nuestra clase muestra es este lunes 3 de febrero a las 7 de la noche. Solo, o sea, escríbenos, mándanos un mail a sara-radillo@hotmail.com, ¿sí? O a AMQRO, o sea, aplicación mental, AMQRO de Querétaro, 2020, @gmail.com. Ok, ahorita yo les subo toda la información para que estén al pendientes. La clase muestra de online es el próximo lunes 3 de febrero a las 7, porque inicia el curso el viernes. El viernes 7 iniciamos ya curso, entonces hay que inscribirnos y tenemos que darle la clave, todo esto para que pueda entrar al campus. Oye, aparte, ¿te fijaste que se quedaron en dos números importantes? Sí. El 3 de febrero, 3, comunicación, 7, esta conexión del cielo y la tierra. Exactamente. Fíjense, o sea que es sí o sí por algo. Ajá, claro. Pues ahí está, Sarita. ¿Con qué nos despedimos el día de hoy? Te mando un fuerte abrazo, sí. Juan B. Pérez. Dice que saludos ¿qué tal? a mi maestra, Sara Sí, Radillo. muchas gracias, Juanito. Y también a Vane Cervantes le mando un saludo, Yes, que está por aquí, dice. Y el precio, bueno, la clase muestra es gratuita. Sí, la clase muestra El gratuita. precio, manden el correo para Y que ya les estén mandamos todos todos pormenores. los datos, les mandamos los requisitos, todo. Yo siempre he dicho que para mí mi primer encuentro de transformación ha sido aplicación mental, porque primero tuve que entender qué onda con mis hábitos mentales, y aún así, todos los días es un trabajo, por eso se llama aplicación mental, porque luego ya nos contamos, es que yo saqué mi certificación, sí, pero si no lo pones en marcha, ¿de qué te sirve? ¿No? Exacto. Y lo que sí que es un diplomado que tiene una certificación oficial, por ejemplo, el certificado en México, que se puede dar online y dura 2 años ahora, ¿verdad? Dura 2 años ahora. A mí todavía me tocó de 3, fíjense, ahora la tienen más fácil. Por favor, el precio del curso, es que ahorita te lo vamos a dar, sí, para eso es la clase muestra, para darles todos los informes. Sí, y Lili, te mando ahorita el correo de Sarita para que te mande todos los detalles, para que también lo tomes en consideración. Y a Leti, un abrazo, como siempre. La frase con la que nos vamos. Sí, mira, y fíjate que le escribí. Sí. Dice, la vida no solo se trata de conocerte a ti mismo o a ti misma, sino de crearte a ti mismo, a ti misma. Qué bonito. Ahorita se las posteo. Ajá. Sarita, gracias por tu a tiempo. todos Gracias ustedes. por esta hermosa mañana. Gracias por Mañana estar. recuerden live a las 12 del día con Ale Lavín, y siempre llevándote información útil que transforma tu vida. Me despido con esta frase. Si tú te vieras como nosotros, la vida, el cosmos, Dios te ve, seguramente te sorprenderías. Y la que es jala, quien yo soy tú eres Dios. Vámonos.